Compañeros, como es usual en el comienzo o a mediados del mes de junio, iniciamos el proceso de discusión del presupuesto o de la propuesta de presupuesto del país. Como lo cortés no quita lo valiente, primero que nada quiero reconocer la gentileza de todos los componentes de la Comisión de Hacienda, particularmente sus empleados, en último lugar el representante, por el trato siempre deferente en proveer los documentos cuando llegaban las peticiones a las agencias, enviarlas por correo electrónico. Dentro de mi participación en más de 30 comisiones pude asistir a varias de las de la Comisión de Hacienda y tengo también que reconocer que tuvimos el espacio de hacer preguntas. Y yo creo que eso siempre para el propósito legislativo es importante, ¿no? Decirlo, porque el canibalismo legislativo no adelanta mucho, sino un proceso, aunque en el interín estemos en desacuerdo o no con las medidas. Dicho eso, podría empezar mi turno y decir que con una lectura de la exposición de motivos del sustitutivo de la RC de la C454 es suficiente para yo concluir que le voy a votar en contra del presupuesto sin ninguna otra discusión, porque desde el punto de vista ideológico choca con lo que yo creo, es contrario a la posición institucional del Partido Independentista Puertorriqueño, a quien yo represento en este cuerpo, porque cuando uno lee la corta exposición de motivos, en 4 instancias, en 4 de los 5 párrafos de la exposición de motivos, se hace alusión a la expresión más burda del colonialismo en Puerto Rico, que es la Junta de Control Fiscal. El presupuesto del país es de las medidas legislativas, o de las pocas, o tal vez la única medida legislativa que tiene un mandato directo constitucional. Está plasmada en la Constitución. Incluso establece los mecanismos de aprobación, establece los mecanismos de cuando no se aprueba, establece los mecanismos del veto. Aún ante las deficiencias que pueda tener esa Constitución, ese era el ejercicio histórico en esta Asamblea Legislativa desde los tiempos en que yo fui asesor legislativo hasta la llegada o hasta la imposición, no la llegada, de la Junta de Control Fiscal por parte del gobierno de los Estados Unidos, y como petición y como exigencia y como mandato, como demostró el cabildeo en el Congreso de los Estados Unidos, de los grandes intereses de los bonistas de los Estados Unidos. Con eso sería suficiente, como les mencioné, de decir, esto no es el presupuesto de la Cámara de Representantes, este no es el presupuesto en consenso con el Senado o en desacuerdo con el Senado y que luego se llegaría a un consenso. Este tampoco es el presupuesto del gobierno del Poder Ejecutivo. Es como en los años anteriores, no porque lo digo yo y no porque lo denuncio, es porque lo expone la propia exposición de motivos y es parte expresa, clara y precisa de la ley promesa. No hay presupuesto sin la aprobación de la Junta de Control Fiscal, sin la imposición de la Junta de Control Fiscal. Cuando uno lee la interesante oración de la exposición de motivos, y digo interesante
por decirlo de una forma elegante, hay diversas áreas, se refiere al presupuesto, en las que será necesario mejorar el presupuesto sometido por la Junta para asegurar que refleja las necesidades y prioridades de nuestro pueblo, así como valer la política pública de nuestro gobierno. Yo creía que los presupuestos eran que no hay que mejorarlos porque cuando tú lo traes aquí deben reflejar las necesidades y las prioridades de nuestro pueblo y nuestra política. Es una forma poética, una forma soslayada, es tal vez hasta una forma metafórica de decir todo lo que pidieron las agencias que nosotros estábamos de acuerdo aquí en la Asamblea Legislativa. Todas las necesidades de este país están comprendidas en el presupuesto. La realidad es que no es así. Hay unas agencias de gobierno, ya se mencionaron algunas, que reciben aumentos que no deberían ni existir. No voy a entrar a volver a discutir, a fase 1, no debería ni existir. Una mirada a cada uno de los memoriales. Hay un dejo en los memoriales. No hay este ímpetu de las agencias de gobierno de decir es fundamental esto, es necesario esto, excepto una que voy a discutir más adelante, sino un reconocimiento a que está una Junta de Control Fiscal, 5, 6, 7 personajes que nadie votó por ellos, que incluso la inmensa mayoría no son de aquí, y no estoy en ningún ánimo de insularismo, de nacionalismo exagerado, pero es que no conocen un pepino angolo de lo que pasa en este país, y de los que están ahí que son de aquí, parece que no lo son, porque no representan los mejores intereses del país. Puedo reconocer el ejercicio de buscar los mayores fondos, puedo reconocer el ejercicio de tratar, no de negociar, de tratar de convencer a la Junta de Control Fiscal de que hay unas necesidades imperantes en este país. Este presupuesto no resuelve, obviamente, muchos de los problemas históricos de los últimos años en este país. Tomo de ejemplo uno que cada día se hace más patente. En este país, hace como 10 años, a alguien se le ocurrió empezar a decir una mentira. Y las mentiras se dicen tantas veces, y si se las comunicas a través de los medios de comunicación, y si lo dices a través incluso del propio debate legislativo, la mentira de que en este país había un gigantismo gubernamental recorrió todo el país. Y había una discusión pública de que había un gigantismo gubernamental. Y eso provocó una ley 7, que por ahí se fueron un chorro de personas. Da igual que si son 15, 20, 25, 30, se fueron miles de empleados públicos trabajando. Luego, ante la crisis económica y la quiebra histórica que nos ha llevado el bipartidismo en Puerto Rico, empezaron a aprobar ventanas de retiro y se fueron del empleo público gente de 40 años de edad, con 15, con 20 años de servicio. Y en los tiempos en que vivimos, todas y cada una de las agencias de gobierno no tienen suficientes empleados. De carrera, de confianza sobran. Los de confianza siempre sobran y todo el mundo sabe quiénes son. Pero de carrera hay una ausencia, una falta de empleados públicos. Y esa es la consecuencia directa de eso es ausencia de servicio. Aquí en la Comisión de Gobierno lo estudiamos. Todas las agencias de gobierno así lo demostraron. Todas las agencias de gobierno vienen a pedir aquí presupuesto para reclutar. Y siempre, lo reconozco, tratan de darle, como dicen en el campo, un chispito, un bocado. Pero no hay una estructura, lo que hay es una crisis de empleo público en Puerto Rico. Y eso nos lleva
a que esa imposición de la Junta de Control Fiscal se ve reflejada en diversas agencias de gobierno. No sé si es un error. Le pedí a los compañeros de la Comisión de Hacienda que cotejaran, pero lo solicitado por el Departamento de Recursos Naturales en su petición de presupuesto y lo aprobado es una de las distancias más amplias que vi en el presupuesto. Una de las más amplias que vi. Yo espero que sea un error. Yo espero, o en segundo lugar, que yo lo haya analizado mal. Pero la petición de 242 millones de recursos naturales a 107 que se marca en el presupuesto es una diferencia abismal, particularmente con todo lo que representa esa agencia. De igual forma, hay un tema que yo hablo constantemente en este hemiciclo y a veces me siento como que hablo en el desierto, en la soledad del bosque, porque son a pocos lo que le importa, pero en este país hay una crisis contra la violencia y violencia sexual contra la niñez. Hay una maldita crisis, es una cosa abominable. Están torturando y maltratando a los niños de este país. Y la agencia encargada de eso, cuando uno revisa el presupuesto, que requiere una solicitud de 200 y pico de millones de dólares y la asignación es como de un 45% menos, pues sabemos que no van a haber aumentos de sueldo suficientes para los trabajadores sociales, no se van a llevar a cabo compras y equipos, van a seguir trabajando en los lugares que la propia secretaria dijo que no podía ni ella misma trabajar. Y a base del criterio presupuestario vamos a continuar con el mismo problema. Finalmente, sé que lo han hablado y se ha discutido, quiero hablar de un tema fundamental en el presupuesto del país. Todos sabemos que la Junta de Control Fiscal odia, aborrece, le tiene saña a la Universidad de Puerto Rico. No hay una agencia de gobierno que haya sido más vapuleada, abusada, condenada que la Universidad de Puerto Rico. Que se ha mencionado que se han conseguido unas partidas a pesar de los esfuerzos. En vista pública, el director de presupuesto de la Universidad de Puerto Rico le pidió a esta Asamblea Legislativa una asignación de 63 millones para la institución. Le pregunté, ¿ese es el presupuesto necesario, bueno, nota A, el mejor? La contestación fue razonable, para tampoco, me imagino, entrar en un enfrentamiento con la Junta de Control Fiscal. Pero el presidente de la universidad está reclamando más presupuesto. La Junta de Gobierno, para lo que sirva, está reclamando, sacando a los claustrales, los estudiantiles aparte, están reclamando mayores fondos. La Asociación de Profesores Universitarios les manda recorriendo los pasillos del Capitolio porque no hay forma que la Universidad de Puerto Rico pueda cumplir cabalmente con su función. Llegué un poco tarde porque por segundo año consecutivo fui a la ceremonia
en Río Piedras, en la UPR, de graduación de 4 confinados de bachillerato en estudios generales. El año pasado se graduaron 4, estuvieron aquí en la legislatura conmigo en unas actividades. Este año se gradúan 4 más. Crucé mi recinto, los edificios deprimidos, los vacíos del recinto, para esa ceremonia. Por eso nada más, si fuésemos a dar un primer ejemplo, la universidad se merece todo el presupuesto del mundo. Se merece el regreso a su fórmula, que era una fórmula justa y de reconocimiento de política pública y de reconocimiento de su autonomía universitaria. Pero se lo merecen los graduados de Mayagüez de Ingeniería que se van fuera del recinto y se van fuera de Puerto Rico. Se los merecen los que estudian en Humacao, en Utuado, en Ponce, en Arecibo, en Aguadilla, en Calley, en Bayamón, en el recinto de Ciencias Médicas y claro está, en mi alma mater, el recinto de Río Piedras. Se merecen un presupuesto que sí que hay unas asignaciones especiales, no va a resolver el problema de la crisis de ausencia de cursos, no va a resolver el problema de la vivienda universitaria, no va a resolver el problema de las profesores que están sin plaza con contratos que son abusivos y son explotadores. Ese hecho particular, ese ensañamiento de la Universidad de Puerto Rico contra la Universidad de Puerto Rico, debo decir, por parte de la Junta de Control Fiscal, es algo que tenemos que rechazar. Por lo tanto, como siempre lo hemos planteado y como siempre hemos señalado que lo que hay que hacer es una posición de enfrentamiento político a la Junta de Control Fiscal, reclamar un proceso de colonización. Nadie quiere esa dictadura sobre nosotros, nadie la quiere, hay que enfrentarse políticamente a ese mecanismo. Hay que reafirmar y retomar nuestro concepto de que a la Junta ni un vaso de agua, no es negociar, no es acordar, es enfrentamiento político. Y para ser consistente con los 6 años que llevo en esta Asamblea Legislativa, para finalizar, someto a la consideración del cuerpo una enmienda al sustitutivo RC de la C454, que no es otra cosa que eliminar una vez más el presupuesto de la Junta de Control Fiscal que aparece en la última página del presupuesto, pero está presente. Y la enmienda es la siguiente, señor presidente: a la página 202, línea 3 a la 7, eliminar todo su contenido. Esas son mis palabras, señor presidente, y estaré votando en contra de la medida.